Palabras que cambian la vida por una vida mejor. Desde el Chones TV, bienvenidos. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia carcome los huesos. Proverbios capítulo 14, verso 30. La envidia es un ácido que acaba con todo, comenzando por nuestra alegría y serenidad. La envidia crea rivalidades, causa guerras, divide a los amigos, divide a los hermanos, divide a las familias. La envidia es un sentimiento primitivo y universal. Esto lo afirmamos serenamente, pero qué trabajo nos cuesta aceptar que envidiamos a alguien. La envidia pone al descubierto nuestra pobre aceptación personal. Indica que nos falta reconciliarnos con nuestros límites y valorar nuestros dones. No es pecado ser tentado por la envidia, pero si dejas que tales pensamientos vivan y crezcan en ti, causarán mucho daño. Porque la envidia, dice en Gálatas capítulo 5, verso 19, que es pecado. Cuando la envidia surge y se le permite vivir y crecer en nuestros corazones, trae consigo terribles consecuencias. De esto podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, como por ejemplo la ofrenda de Abel, que fue del agrado de Dios, y la de Caín no. Tanto fue la envidia de Caín que mató a su hermano. O cuando Core tuvo envidia de Moisés, la tierra se abrió y lo tragó. O cuando Saúl dejó entrar envidia acerca de David en su corazón, que Saúl tuvo que ser asesinado en la batalla. O aun cuando Jesús fue asesinado por los líderes religiosos de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque lo envidiaban. Pero ¿por qué la envidia es pecado? ¿Por qué la envidia es pecado? La envidia es algo que todos conocemos. Cuando vemos a alguien que tiene algo que a nosotros nos gustaría tener, ya sea posesiones materiales, cualidades, ministerios, bienhechores, talentos, se levanta una reacción natural humana que se llama envidia. Y se requiere un trabajo consciente para ser libres de eso, para poder ser agradecidos por lo que tenemos y gozarnos con los que se gozan. No es pecado ser tentado a la envidia, pero si dejas que tales pensamientos vivan y crezcan en ti, causarán mucho daño, porque la envidia es pecado, porque divide a las personas, destruye relaciones, causa discordia, crea espíritu de amargura y de maldad, hace que la gente diga y haga cosas de manera tóxicas. ¡Wow! ¡Wow! Imagínate, desde que un compañero del trabajo te tenga envidia y tú le quieras hacer daño a su equipo de cómputo para vengarte. Yo recuerdo que tuve una ocasión cuando cambiamos de residencia en la Ciudad de México, amanecía mi carro rayado y yo sabía quién había hecho eso. Y no era un carro de último modelo, ni nada, un Volkswagen rayado. ¿Por qué? Porque tenían envidia. ¿Y qué es lo que hace la gente? Tratar de dañar, de lastimar. Dice en la palabra de Dios en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso tener envidia es claramente un pecado y está definido como tal en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo vencer la envidia? ¿Cómo puedes vencer la envidia? No necesito ceder a la envidia. Si soy tentado a ella, hay una manera de vencer. Cuando Jesús vivió en la tierra, venció todo el pecado.
Como resultado, ahora Él puede compadecerse de nuestras debilidades y socorrernos cuando somos tentados. Existe un trono de gracia al que podemos ir confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia, la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para vencer cada vez que somos tentados por la envidia. Ese trono de gracia, ese trono de misericordia, de fuente inagotable de misericordia, es la confesión. Es la confesión. El Señor está esperándote con los brazos abiertos para que tú vayas y aceptes primero que nada que estás siendo víctima de la envidia, que empieza a carcomer tus huesos, que no te deja dormir. Ve y confiésate, que el Espíritu Santo te va a ayudar a ser humilde, a valorar lo que tú tienes, a seguir viviendo con lo que tú tienes. Y decir algún día, como lo decía San Francisco de Asís, mi Dios y mi todo. El más pobre de todos los santos, que se hizo santo gracias a su humildad, gracias a desprenderse de las cosas materiales. Mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. ¿Cómo podemos vencerlo entonces? Reconocer que tenemos envidia. Es natural decirnos a nosotros que no somos envidiosos, pero si el anhelo de nuestro corazón es el ser liberados de todo pecado, entonces necesitamos humillarnos a nosotros mismos y reconocer la verdad. La envidia empieza con un simple pensamiento. No es justo. No es justo que él tenga y yo no tenga. No es justo que a él le den y a mí no me den. O ¿quién se cree que es? O también, ¿por qué yo no recibo ese reconocimiento? ¿Por qué no recibo esos aplausos? ¿Por qué no son siempre ellos los que reciben la bendición? Pequeños pensamientos que son un cerillo, una chispa que incendia tu corazón, tu alma, tu vida, tu familia, tu pensamiento. Cosas tan simples, tan pequeñas como estas causan intranquilidad en nuestra alma, nuestros sentimientos y razonamientos para reaccionar y sobreactuar. Nuestro propio ego está preocupado. Esto lo podemos experimentar en el trabajo, la escuela, en nuestro matrimonio, con la familia y en nuestro servicio para servir a Dios. Por eso Pablo testifica, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Por fe podemos considerarnos a nosotros mismos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, el ego, etcétera, crucificados con Cristo y vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Si vivimos conforme a esa fe, podemos vencer las tentaciones. En lugar de tener la envidia, la alegría y el agradecimiento crece. Cada vez que somos tentados podemos orar por fuerza para permanecer ahí crucificados con Cristo y recordar que Él es el que ahora vive en mí y así poder reaccionar conforme sus virtudes sin importar cómo me sienta. De este modo, toda confusión y maldad no nace de mis reacciones y puedo entonces crear vida y paz, como dice en Romanos 8:6. ¿Cuál es el resultado de vencer la envidia? ¿Qué gano con vencer la envidia? Si vencemos, recibimos revelación sobre el cuerpo de Cristo, la iglesia, y para poder servir a Cristo y a los miembros de su iglesia,
No debe de haber divisiones, solo unidad. Los miembros del cuerpo no pueden trabajar uno contra el otro. De lo contrario, el cuerpo no funcionaría. Pablo escribe claramente todo esto en 1 Corintios capítulo 12. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. En el cuerpo no existe la envidia, porque la envidia es pecado, porque desperdicia nuestro tiempo y oportunidades y roba nuestro gozo. Imagina mejor crecer en las virtudes. Cuando reconocemos nuestros límites y vemos las obras que Dios tiene para nosotros, embonamos en el cuerpo exactamente como deberíamos, no tomando más espacio del que hemos recibido por la gracia de Dios. Y somos miembros útiles para trabajar en unidad, juntos con los otros en armonía. Piensa, ¿a qué perfecto reposo y paz podemos llegar si permanecemos unidos? Creciendo en un mismo gozo y agradecimiento. ¿Qué podemos hacer si nos mantenemos unidos? Si entre grupos no nos envidiamos. Si entre hermanos predicadores no nos envidiamos. Si entre ministerios de adoración, de servicio, no nos envidiamos. Si no envidiamos los benefactores, si no envidiamos las bendiciones que se derraman en algún lugar, piensa, ¿qué haríamos juntos, unidos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido? Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21 al 25. Que Dios te bendiga.